Muy buenas noches. Durante estos episodios hemos estado platicando de personas que tienen habilidades por demás extraordinarias o que manifestarían haber tenido estas habilidades extraordinarias. Pero no hemos tocado, y a pesar de que lo hemos mencionado, no hemos tocado el tema de la investigación como tal. La investigación que las grandes potencias durante la Guerra Fría realizaron acerca de habilidades paranormales, parapsicológicas, de habilidades que las personas presuntamente manifestaban y que están documentadas. Y hoy aquí en Mundo Paranormal le voy a presentar dos casos que sucedieron detrás de la cortina de hierro, es decir, que sucedieron en la Unión Soviética en aquella época, en la gran época de los espías, que a veces vemos en las películas en Hollywood. Aquella época en la que la Unión Soviética, si bien estaban desarrollando tecnologías para poder ir al espacio, tecnologías armamentistas, con situaciones predominantemente bélicas, también estaban interesados en descubrir habilidades humanas que van más allá de las que normalmente todos tenemos. Hoy le voy a presentar dos casos de personas de la Unión Soviética que está documentado y que está registrado que tenían capacidades sobrehumanas que la Unión Soviética habría estudiado para tratar de dominar más allá de sus fronteras. Bienvenidos sean todos ustedes a Mundo Paranormal. Todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunas son rutinarias, pero hay otras que nos sorprenden haciendo que consideremos si lo que perciben nuestros sentidos es lo único que existe. Extraños fenómenos, sucesos sin explicación y situaciones para los que la ciencia no tiene respuesta nos llevan a pensar que existe la posibilidad de que nuestra realidad conviva al mismo tiempo con una realidad alterna. Estas realidades subsisten separadas, pero en algún momento sus vibraciones se sincronizan con nuestro mundo, dando lugar a lo que llamamos Mundo Paranormal. Vamos a empezar este episodio. Vamos a platicar primero de Ninel Sergeyevna Kulayina, mejor conocida como Nina Kulayina. Ninel, o Nina, como la conocemos aquí en Occidente, nace el 30 de julio de 1926. Y ella es una niña que nace en la Unión Soviética, que va creciendo, va a la escuela, va empezando a forjar una vida. Y en 1941, cuando los alemanes invaden Rusia o la Unión Soviética, en el sitio de Stalingrado, esta niña, con apenas 14 años, ve cómo su padre tiene que tomar un fusil y salir a defender su patria. Después, su hermana, que era un poco mayor, también tiene que tomar un fusil y salir a defenderse de los alemanes. Y ella, con tan solo 14 años, se ve en la necesidad de tomar un fusil y salir a defender la Unión Soviética de la invasión alemana.
se une al Ejército Rojo. Y esta mujer, que usted estará viendo en este momento en su pantalla, en una fotografía que le estoy mostrando, esta foto es evidentemente después ya de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ya esta mujer, se ve una mujer, evidentemente es una mujer bella, tiene unas facciones atractivas. Sin embargo, usted puede notar en la foto que su rostro refleja una tristeza profunda, un dolor profundo, provocado evidentemente porque imagine usted una niña de 14 años que ha tenido que ir al frente de batalla a defender su patria de unos alemanes de los que ya teníamos un antecedente de haber intentado dominar gran parte del mundo en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora ha tenido que salir a defender su patria de estas personas y ha crecido y sigue subsistiendo con el dolor que nunca se va a desaparecer, de haber visto tanto a familiares como a compañeros de batalla morir en el campo, en el frente, verlos sufrir, verlos ver cómo sus compañeros iban cayendo a uno y no poder hacer nada más que seguir adelante con la guerra. Cuando ella se une al Ejército Rojo, se adapta rápidamente a la situación, y es que Nina era una mujer de una inteligencia impresionante. Una inteligencia que la hacía sobresalir del resto de personas. Y entonces, esta capacidad le permitió convertirse en una de las oficiales en el campo de batalla y lograr que diera a su ejército, sus compañeros, su regimiento, bastantes golpes al ejército alemán. Sin embargo, en una de las batallas, ella dirigía a través de radio la formación y el ataque de los tanques. En una de las batallas, un artefacto explosivo cae en el cuartel donde Nina estaba dirigiendo el ataque de los tanques, lo que provoca que una gran cantidad de metralla se aloje en su cuerpo y parte importante en la columna. Afortunadamente para Nina, la intervención médica, quirúrgica, permite que le extraigan toda la metralla. Sin embargo, ha quedado con lesiones permanentes, con dolores permanentes, con diversas molestias en su cuerpo que nunca van a desaparecer, que nunca desaparecen y que continúan aquejándole. Ya para 1964, Nina Kulagina, entre una de las enfermedades que le aquejan, es atendida en un hospital. Y tiene una crisis física, una enfermedad que la hace que tenga que estar en el hospital un tiempo. Y está ahí, convive con las enfermeras, convive con los doctores, tienen pláticas, le platican. Porque además, Nina Kulagina es una mujer que se hace querer por la gente que la rodea. Por lo tanto, se vuelve amiga de las enfermeras, se vuelve amiga de los médicos. Es alguien que tiene una plática muy entretenida. Y que a pesar de haber sufrido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, no ha perdido la alegría por vivir. A pesar de tener un semblante difícil, un semblante de dolor, ella sigue disfrutando su vida. Así es que en 1964, cuando va a esta revisión, que pasa un tiempo ahí en el hospital, Nina era muy afecta a bordar, a tomar y tejer. Y entonces, cuando ella buscaba un estambre, pues metía la mano a su bolso y sacaba el estambre y seguía con su actividad.
De repente, ya que sale del hospital, en un programa de radio, escucha precisamente Nina con su esposo que han encontrado una mujer que es capaz de ver colores con su mano. Y el esposo es un hombre muy curioso, muy él cree que en toda esta situación, porque además estamos hablando de la Unión Soviética. Estamos hablando de, para los jóvenes que nos ven, que espero que sean muchos jóvenes, bueno, a lo mejor el término Unión Soviética no les causa mayor impresión. No han escuchado qué es la Unión Soviética. En realidad, después de la Primera Guerra Mundial, existen, por esta parte, toda la zona de Rusia, existen una gran cantidad de repúblicas. Y es que, para ese entonces, el mundo se dividía en dos grandes frentes. El frente capitalista, dirigido principalmente por Estados Unidos, Inglaterra, parte de Europa. Y el frente socialista, que tenía su sede en Moscú. Era la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, toda esta organización que tenía como modo de producción el socialismo. El socialismo, que algunos ya lo habrán estudiado, otros no, pues básicamente se rige en que todo es propiedad del Estado. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, las tierras son propiedad del Estado, los medios de producción son propiedad del Estado, las personas trabajan para el Estado y tienen un salario equitativo, igualitario, es decir, a cada quien se le da lo indispensable, básico para vivir. Los niños son propiedad del Estado. Por lo tanto, cuando un niño tenía ciertas habilidades, el Estado tomaba la tutela de ese niño y analizaba cada situación, estudiaba cada particularidad, como lo vamos a ver en el segundo personaje de este día. Y entonces, todo esto, todas estas situaciones que salían de la normalidad, eran estudiadas a fondo. Por lo tanto, el esposo de Nina Kulayina escucha este programa de radio donde están hablando de una persona que tiene la capacidad de ver colores con las manos. Es decir, una persona que en un experimento le han vendado los ojos, le han cubierto los ojos, se han asegurado de que no vea nada, y con la mano podía distinguir el color que estaba tocando. Su esposa, Nina Kulayina, se ríe y le dice a su esposo: qué curioso, yo puedo hacer eso. Y su marido, entre escepticismo, porque a veces es fácil creer lo que pasa enfrente, pero difícil de darse cuenta lo que está pasando junto a nosotros, se le voltea y con esta sonrisa de un esposo amoroso le dice: no bromees. Y Nina le dice: claro que sí, yo puedo hacer eso. Y no es lo único que puedo hacer. El esposo entonces se sorprende y le pregunta a qué se refiere. Y ella calmadamente le dice: ¿acaso no te has dado cuenta que cuando discutimos las cosas se rompen? El marido evidentemente empieza a rememorar y empieza a analizar, y efectivamente cuando discuten hay cosas que se rompen. Pero no se había percatado hasta ese momento de que en la discusión no es como que Nina fuera y tomara un plato y lo arrojara al suelo, no. En su enojo, Nina era capaz de hacer que las cosas estallaran, se movieran. Sin embargo, este hombre no se había dado cuenta que no lo hacía con las manos,
Después de esto, su marido entonces va y consigue una cámara primitiva. Evidentemente estamos hablando de 1964 en la Unión Soviética. La tecnología no era algo que estuviera al alcance de todos. No era como que usted pudiera ir y comprar así como hoy una cámara, un celular, algo que grabara, ¿no? Eran estas cámaras viejas de rollo que tenía usted que estar girando la manivela para que fuera grabando. Y entonces por ahí le voy a presentar unas fotos de estos experimentos que se grabaron precisamente con estas cámaras. Y el esposo empieza con experimentos precisamente como el del estambre. Y le dice, a ver, vamos a ver, saca la bola roja. Y entonces Nina, viendo al frente, mete la mano en su bolso, busca un poco y saca la bola de estambre rojo. Después de esta situación, cuando van al hospital a una nueva revisión de Nina, el marido, que como le digo era predominantemente curioso, se acerca con las enfermeras para preguntar si ellas se habían percatado de esta situación. Y entonces una de las enfermeras platica con el esposo de Nina, y le dice que a ella había notado algo raro. Que de repente Nina estaba bordando y cuando quería un color metía la mano, así platicando con ellas, metía la mano y sacaba el estambre y seguía bordando. Y entonces ella le preguntó, en una de esas ocasiones la enfermera le pregunta a Nina, ¿ese era el color que buscabas? Y Nina le dice, sí, si no, no lo hubiera sacado. Y la plática continúa. Aparentemente, Nina no se daba cuenta de que esta no fuera una habilidad que cualquier persona tendría. Para ella era algo normal, algo con lo que había convivido gran parte de su vida. Evidentemente, para ella era algo común. Siguen las investigaciones, siguen los experimentos, al grado de que el doctor que atiende a Nina por su situación física les pide permiso para poder comentar esto con sus colegas y empezar a investigar qué más se puede hacer. Nina empieza a hacer estos experimentos en los que empiezan a tratar de mover cositas con las manos. Le piden que empiece a mover cosas y entonces empieza a mover, no sé, un lápiz, un bolígrafo, herramienta. Y había personas que decían que lo hacía con un imán. Evidentemente eso era con un imán que permitía que se movieran los artículos de metal. Sin embargo, le ponen una caja de cerillos y Nina la puede mover. La caja de cerillos se mueve. Ella lo que hacía era poner sus manos y concentrarse y hacer que las cosas se movieran. Nina fue investigada por diferentes científicos y incluso fue vista y analizada por diferentes prestidigitadores, es decir, estas personas que evidentemente se dedicaban a hacer estos trucos o estas suertes de ilusionismo, estuvieron presentes cuando Nina hacía y realizaba estos experimentos y no podían explicar la forma en la que ella los hacía. Los primeros experimentos fueron precisamente el mover objetos. Una caja de cerillos, un vaso, una herramienta. Y entonces, la primera parte consistía, por ejemplo, en ponerle un vaso y una caja de cerillos. Y decirle, a ver, entonces mueva por favor el vaso. Y ella movía el vaso. Sin tocarlo, evidentemente. Mueva por favor la caja de cerillos y la caja de cerillos se mueve. Ok. En ese momento le ponen una caja de cristal encima. Una caja de cristal pesado que tuvo que ser puesta ahí colocada por 2 personas porque no era fácil, no era ligera. Ponen la caja de cristal sobre el vaso y la caja de cerillos. Evidentemente si usaba algún artilugio, algún hilo, algún alambre,
no lo podría usar ahora, ¿no? Entonces, una vez ya con la caja de cristal encima, volví. A ver, ahora mueva el vaso. Y el vaso dentro de la caja se mueve. Mueva los cerillos y los cerillos dentro de la caja se mueven. Vacíe los cerillos y los cerillos se abren y se vacían. Mueva un cerillo y hay un cerillo que se mueve. Y estos experimentos fueron creciendo. Durante la investigación, porque esta investigación no solo era por científicos, no solo era por doctores, no. Había miembros de la KGB investigando la capacidad de Nina para hacer estas actividades, para realizar estas actividades. Evidentemente la intención era otra. Del otro lado, en Estados Unidos, había una gran cantidad de rumores de que el gobierno estaba realizando también estos mismos experimentos para determinar si una persona era capaz de lograr cosas a distancia. Es decir, la telequinesis, la piroquinesis, provocar un fuego a distancia. Por lo tanto, la Unión Soviética también deseaba realizar estas actividades y determinar si Nina Kulayina era capaz de mover artilugios a una gran distancia. Porque déjeme decirle que no solo era el mover una caja de cerillos. Nina Kulayina podía hacer que una corriente eléctrica se desviara, un campo magnético se modificara. Y además se dieron cuenta de algo fascinante. A la hora de concentrarse y lograr que las cosas se movieran, sus manos irradiaban una cantidad enorme, tremenda de calor. Sus manos se calentaban más allá de lo que cualquier persona pudiera soportar. Tan es así que una ocasión Nina es invitada a un hotel cuya habitación nunca había visitado. Esa era la intención del experimento. Y en el hotel llega un médico que evidentemente le dice que él no le cree nada. Y dentro de las pláticas con el médico le dice que usted puede calentar sus manos. ¿Me puede mostrar? Nina le dice que no iba preparada para eso, porque evidentemente cualquier evento de este tipo para ella requería de una gran concentración. Sin embargo, esta persona insiste en que le muestre que calientan sus manos. Y ella accede. Al final de esta situación, accede. Y entonces toma las manos de esta persona. Pasan 10 segundos y esta persona le dice: Jan, un momento, tranquilo. 20 segundos, nada. 30 segundos, nada. 50 segundos, no hay cambio. Y alrededor del minuto 10 por ahí, el científico empieza a abrir los ojos. Empieza a mostrar una cara, una expresión de dolor, una expresión de asombro, porque sus manos están sintiendo un calor extremo, un calor tal que no puede soportar e inmediatamente retira las manos de en medio de las manos de Nina. Y el científico no puede expresar la cantidad de calor y dolor que sintió al tener las manos dentro de las palmas de Nina Kulayina. Uno de los experimentos más bizarros, porque no encuentro otra palabra, que evidentemente, y como le digo, no había forma de negarse al gobierno soviético. No era opción decir que no. Así que en 1970, uno de los experimentos más famosos, sin embargo, uno de los que tenía las intenciones más atroces, consistió en determinar si los poderes de Nina podían extenderse ya no solo a los objetos inanimados, sino a afectar órganos o tejidos de otro ser vivo.
un científico de apellido Sergeyev, fue el encargado de determinar esta situación. Y lo hizo poniendo una rana en un líquido, en agua, alejada de Nina. Y le pidió a Nina que detuviera su corazón. Esta rana, que está solo flotando en una solución, en agua, de repente, que está conectada evidentemente a aparatos que registran su ritmo cardíaco. De repente la rana empieza a subir su ritmo cardíaco, luego a bajar, luego de repentemente y por unos breves instantes se estabiliza para detenerse. Nina Kulayina había detenido un corazón de una rana con su mente. Empiezan a revisar la rana. Ven que evidentemente el aparato no ha fallado, sino que la rana dejó de tener latido cardíaco. La rana está muerta. Y entonces, más allá de eso, el científico le pide que ahora reanime el corazón. Y nuevamente Nina se concentra. Dirige la mano hacia la dirección en donde está la rana, para que momentos después el corazón de la rana vuelva a comenzar a latir. En 1987, Nina es demandada, Nina es difamada. Nina Kulayina es difamada en una revista que la hace ver como un fraude. La revista dice que es un fraude, que de hecho es una persona que se ha encargado de defraudar a sus vecinos, y eso no era mentira, en parte. Cuando era joven, Nina Kulayina invirtió dinero en electrodomésticos para venderlos con sus vecinas. Sin embargo, no era buena para los negocios. El negocio, ella compró los electrodomésticos más caros, los estaba vendiendo más baratos. Al final de cuentas, su marido tuvo que ayudarla a pagar. Y fue un desastre, aunque no defraudó a nadie. La realidad es que todo lo que sus vecinos le dieron lo recuperaron. No se quedó con nada, simplemente era una mujer que era mala para los negocios. Se acabó. Ese fue el problema. Pero esta revista la hacía ver no solo como una farsante en la cuestión, en la parte psíquica, en la parte paranormal, como paragnosta, sino también la hacía ver como una mujer que había cometido fraude anteriormente y que seguía cometiendo fraude al decir que podía hacer estas cosas. Por lo tanto, Nina Kulayina demanda a la revista y le pide que demuestre que lo que la revista está diciendo es verdad. El tribunal solicita de forma oficiosa, es decir, el mismo tribunal, no la revista. El tribunal determina que si Nina está solicitando que la revista demuestre lo que está diciendo, entonces Nina Kulayina debe demostrar que lo que la revista está diciendo es mentira. Ambos deberán demostrar lo que sostienen. Por lo tanto, y evidentemente la revista no puede demostrar que hubo fraude, porque al final todo fue resarcido. Sin embargo, la revista no tiene forma de demostrar que lo que Nina hace no es real, porque la que lo podía hacer era Nina. Así que Nina, en el tribunal, en un juicio del que existe registro y en el que se falla a favor de Nina, demuestra que tenía la capacidad de mover cosas. Y todos los científicos solicitados para verificar que la capacidad que tenía Nina Kulayina de mover objetos con la mente, todos los científicos que fueron llamados al juicio para testificar
científicos, prestidigitadores, personas que estuvieron ahí y que tuvieron que dar fe y confirmar que la capacidad que tenía Nina Kulayina de mover las cosas solo con la mente era real. Como tal. Se lo estoy diciendo así, era real. De hecho, en algunos de los archivos desclasificados por la CIA hace unos años, si usted tiene la posibilidad de verlos y teclea en el buscador Nina Kulayina, le aparecerán una cantidad infinita de resultados dentro de esos archivos. ¿Quiere? Écheles un ojo. Nina Kulayina muere el 11 de abril de 1990. Después de haber ganado esta demanda contra la revista y demostrar no solo para los científicos soviéticos que estudiaban con ella, sino para el poder judicial de aquel entonces, que su capacidad, que su poder de mover las cosas con la mente era real. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para platicar ahora de una niña que creció también en la Unión Soviética y que logró permanecer en la cúpula del gobierno soviético por bastantes años. Y no solo eso, también estuvo cerca del Papa, Juan Pablo II. Vamos a una pausa y continuamos. Evgenia Yuvashneva Davitashvili, mejor conocida como Yuna, al tener un nombre tan largo como Evgenia Yuvashneva, resultaba mucho menos complicado ponerle un nombre corto como Yuna. Yuna fue una niña de ascendencia iraní. Su padre, un iraní que emigra de Irán hacia la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial, después de haber sido herido en la Primera Guerra Mundial. Conoce a una mujer y se enamora. Se casa con ella y su primer niña es Evgenia. Evgenia, que para nosotros, la traducción para nosotros sería Eugenia. Esta niña es muy parecida al padre. El padre, un iraní, cabello negro, abundante cabello negro, es muy parecida al padre. Y la madre, evidentemente soviética, pues tiene un cabello rubio, un color de piel más claro. Yuna, como le decían, es una niña que desde pequeña mostró una capacidad de hacer cosas extraordinarias. Su mayor logro es que Yuna es un personaje que era la curandera psíquica del primer ministro soviético, pero no solo de uno, sino de varios ministros soviéticos. Estuvo con Andrei Andropov, que era un funcionario importante del gobierno ruso. Estuvo con Brezhnev. Nikita Khrushchev no creía mucho en esta parte de lo paranormal, de los paragnostas, pero estuvo con Brezhnev, Leonid Brezhnev, estuvo con Boris Yeltsin, incluso estuvo y formó parte de la cúpula en Moscú con Mikhail Gorbachev. Imagínense usted. Pero bueno, ¿quién es Yuna?
¿Qué hizo Yuna? Como le comentaba, es hija de un iraní. Y este iraní llega a cerca de Ucrania, en Georgia, esta provincia por Ucrania, en donde conoce a una mujer que se llama Ana, se casan, nace Yuna. Es un hombre que trabaja en una granja, estas granjas soviéticas que, como le digo, son propiedad del Estado. Y el padre, este hombre, Sadis, se enamora de Yuna cuando nace, porque además él decía que se parecía mucho a su madre, es decir, a la abuela de Yuna. Como le digo, es muy parecida a su padre, y la madre, que es una mujer soviética, evidentemente rubia, evidentemente de piel clara, no es muy allegada a Yuna. Sin embargo, el padre la quiere mucho. Y desde pequeña, el primer roce que tiene Yuna con la gente es que un día, cuando va a la escuela, Yuna le dice a su madre, antes de ir a la escuela, le dice a su madre que las casas se van a romper y mucha gente va a llorar y mucha gente va a morir. Yuna le dice, su madre, perdón, le dice que no diga tonterías, que se aliste para irse a la escuela. Sin embargo, el padre, que la está escuchando, se acerca y le dice, ¿cómo lo ves? No sé, yo solo veo que las casas se van a romper y que habrá gente que va a morir, va a haber gente llorando. El padre estaba un poco curioso, perspicaz, porque él sabía que su madre tenía una capacidad similar a la que estaba mostrando en este momento Yuna. Continúa, la niña va a la escuela y en la escuela le dice precisamente a los niños que las casas se van a romper y que sus padres van a morir. Los niños empiezan a llorar, la maestra les pregunta por qué están llorando y todos los niños dicen que Yuna les ha dicho que sus casas se van a romper y que sus padres van a morir. Por lo que la maestra llama al padre, llama a la madre, les dice que por favor, que controlen a Yuna, que está diciendo esta cantidad de sandeces y tonterías y que le altera a los niños. Días después, un terremoto tremendo provoca que las casas se derrumben, que existan algunas personas lesionadas, gente llorando. Afortunadamente fueron pocas personas las que murieron. Sin embargo, Yuna había dado su primer predicción. En sus palabras, en sus pobres palabras, ella decía que las casas se iban a romper, pues evidentemente era porque se estaban derrumbando por un terremoto. Pero esto, más que traer un beneficio, trae un perjuicio, porque entonces ahora Yuna era una bruja y Ana era la madre de la bruja. Y entonces Ana no es una persona que se acerque más a Yuna, al contrario. Ahora ella ya no quería acercarse porque ahora todo mundo decía, cuando pasaba Yuna, ahí va la bruja, y cuando pasaba Ana, ahí va la madre de la bruja. Esto provoca que Ana se aleje todavía más de Yuna. Y para este entonces ya había nacido la segunda niña, una hermanita, que se parecía más a su madre. Por lo tanto, la madre ponía más atención a la hermanita que a Yuna. Y fue curioso una ocasión en la que Yuna está en su casa y le dice a su madre, pásame una cuchara. Y la madre no le hace caso. Y nuevamente Yuna, pásame una cuchara. Y la madre no le hace caso. Entonces Yuna está así haciendo otra cosa. Y le dice, que me pases la cuchara. Y de repente la cuchara se mueve y llega a la mano de Yuna. Su madre se queda estupefacta. No lo puede creer. Ella lo ha visto. Acaba de ver cómo la cuchara solita se mueve hacia la mano de Yuna, pero no puede creerlo. Yuna sigue creciendo. Y su padre, ha huido de Irán porque en la guerra se le ha clavado parte de metralla en la espalda, lo que le provocaba unos dolores terribles, lo que provocaba que a veces ni siquiera pudiera trabajar. Por lo tanto, a veces no se podía levantar del dolor.
En una ocasión, van caminando hacia algún lado, y Yuna ya iba particularmente cansada, por lo que su padre le pide que se suba a su espalda. Momento en el que Yuna se toma de su espalda, se abraza de la espalda, y evidentemente el padre inmediatamente siente la molestia de la metralla en la espalda, esa lesión que tenía en la espalda baja, que además era en la espalda baja, por lo que era muy difícil de tolerar. Pero por la alegría de llevar cargando a su hija y de que su hija ya no fuera lastimada, ya no se cansara más, el padre lleva a Yuna, y de repente en el camino el padre empieza a sentir un calor intenso en la espalda. Pero intenso, entonces voltea y le dice a su hija, ¿qué pasa? Y Yuna le dice, no sé, hace calor. El padre no la baja, sigue caminando, y cuando llegan al lugar donde tenían que llegar, el padre la baja, y la niña se voltea y le dice, ¿cómo te sientes? El padre hace unos ejercicios, unos movimientos, y le dice, formidable, ya no me duele nada. Yuna se ríe, y el padre le pregunta si ya había hecho esto antes. ¿Ya has ayudado a alguien antes? Yuna solo se ríe. Van a donde iban a ir, iban a conseguir algunos enseres, algunos artículos. Y entonces ahí hay una mujer de una posición acomodada. Recuerde usted que estamos hablando de la Unión Soviética. Si bien es cierto que la idea del socialismo era repartir para todos en partes iguales, también es cierto que no precisamente todo se repartía de la misma forma. Es decir, los rusos, los que estaban en Moscú, los que habitaban en Rusia, tenían más privilegios que todas las repúblicas circundantes. Esta mujer, que pertenecía a la cúpula rusa, era una mujer que ya estaba muy desgastada, tenía una enfermedad que no podían curar, tenía un problema en la cabeza que le provocaba fuertes dolores, de pronto hasta una molestia tan difícil de soportar, que estaba por momentos como adormilada, pero era el dolor que no le permitía mantenerse de otra forma. Entonces, en este lugar, la señora que se duele de la cabeza, que tiene esos fuertes dolores, está ahí cuando Yuna llega y el padre le dice, ayúdala. Y entonces Yuna se acerca y va acercando su manita a la cabeza de esta mujer, pero sin tocarla. Eso era importante. Nunca la tocó. Entonces Yuna empieza a pasar la mano y empieza a hacer una especie de canturreo. Un canturreo que le permite, que se escucha muy como un canto que su padre recitaba para ella cuando era niña, cuando era muy chiquita. Y empieza con este canturreo. Y empieza sobre la cabecita, sin tocar la cabeza de la mujer. Y entonces, la mujer empieza a sentirse bien. Se siente mucho mejor. No fue una sola sesión. Yuna tuvo que volver varias veces, pero la mujer se curó. De repente a esta mujer se le encuentra un hombre del gobierno ruso, del ejército, que le dice que la ve, vaya, 20 años más joven que la última vez que la vio y que estaba enferma. ¿Qué pasó? Y entonces se empieza a correr por la cúpula rusa la leyenda de Yuna. Esta niña que ahora también se dieron cuenta que podía curar. No solo predecir cosas, sino curar. Evgenia, su padre le dice que tiene que hacer más, que estudie medicina. Pero evidentemente la carrera de medicina no era una carrera que pudiera uno llegar y estudiar cuando quisiera. Por lo tanto, Yuna no puede estudiar medicina, pero puede estudiar enfermería. Se mete a la escuela de enfermería. Y cuando van a hacer sus prácticas, las personas, los pacientes, pedían a Yuna porque decían que con ella se curaban. Se sentían mucho mejor y que llegaba Yuna y que todo el mundo la quería porque ella hacía que todos se sintieran mejor. Así que uno de los doctores que enseñaron a Yuna en su examen le decía que hay un hombre, uno de los médicos que no creía en ella, que está ese hombre
que ha tenido una herida espantosa, tiene una herida espantosa y que necesita muchos puntos de sutura. Entonces el médico muy prepotentemente le dice: si en realidad eres una curandera mágica, vas a suturar a ese paciente, pero no te voy a dar aguja ni hilo. Y si no lo puedes hacer, no voy a reconocer tus estudios y no te vas a graduar. Yuna nunca había hecho nada de eso. Sin embargo, el padre sí le dijo que ella tenía muchos dones, solo tenía que descubrirlo. De ahí que Yuna comienza este canturreo tan característico de ella, y acerca las manos al paciente y sigue con este canturreo y sigue con esta situación. Y sin aguja y sin hilo, Yuna logra cerrar la herida de aquel paciente, motivo por el cual le entregan evidentemente su diploma de enfermera y se gradúa. Yuna sigue conociendo a más gente y ya casada, Yuna tiene un niño, su hijo mayor, y de repente le presentan la esposa de Arkadis Reiki, una mujer muy enferma, a la que Yuna ayuda, y después de ayudarla, en esta sesión, durante este ínter en el que la está curando, Yuna tiene a su segunda hija, una niña. Sin embargo, una vez que termina de curar a la esposa de Arkadi, 2 meses después, su pequeña hija muere, y Yuna no pudo hacer nada por ayudarla. Como le digo, tenía otro hijo, un varón, un niño, que realmente era el gran amor de su vida. Pero tenía que dejar a su hijo para poder ir a atender las cuestiones de curación, porque en este punto Yuna ya estaba dentro de la gran esfera del gobierno ruso. La esposa de Arkadi Reiki, ya que se recupera, es quien la presenta precisamente con Leonid Brezhnev. Ya había estado con Stalin. Sin embargo, Stalin tenía su propia curandera que tuvo durante muchos años. Y cuando presentan a Yuna, él no la recibe muy bien, no la trata muy bien. Sin embargo, con Brezhnev estaba muy enfermo. Era un hombre que tenía una deficiencia física muy interesante. Sin embargo, cuando conoce a Yuna, Yuna se convierte en su propia curandera durante muchos años. Y no solo en su curandera, sino que en muchas reuniones Yuna estaba asistiendo a Leonid Brezhnev. Existen una gran cantidad de fotos en las que Yuna está en actos públicos detrás de Leonid Brezhnev. En una de estas fotos, Yuna está con un uniforme, con su sombrero militar, presente. Y es que supuestamente Brezhnev era un hombre que tenía una gran cantidad de dolores de cabeza que le podían llegar en cualquier momento, por eso Yuna tenía que estar ahí. Pero también Yuna estaba para advertirle de algún posible ataque hacia su persona. Los servicios secretos rusos manejaban esto con mucha discreción, sin embargo afirman que durante mucho tiempo Yuna se acercaba a Leonid Brezhnev y tocaba su hombro para indicarle que había una amenaza inminente hacia su persona en ese momento, motivo por el cual tenían que retirarse inmediatamente. Y es ahí cuando los servicios secretos, después de que esto sucedía y hacían su investigación, determinaban que efectivamente en varias ocasiones en las que Yuna tocó el hombro del primer ministro de Leonid Brezhnev, encontraron los indicios
suficientes para determinar que era posible que en esas situaciones, de no haberse ido, Leonid Brezhnev hubiera sufrido un ataque personal. Pasa el tiempo, la Unión Soviética va cambiando poco a poco, y cuando toca el turno a Mikhail Gorbachev, curiosamente Yuna también está ahí, ya sin uniforme militar, ya sin este uniforme que siempre usaba, pero el ejército la sigue considerando parte de sus filas y le rinden el respeto que se merece como parte de miembro del ejército. Sin embargo, ya más en lo privado, ella sigue estando cerca del primer ministro soviético, y no solo cerca del ministro, sino también ahora, ya que la Unión Soviética ha tenido una apertura y ya que tienen una iglesia, la iglesia rusa ortodoxa, ya que tienen una religión, tiene una particular relación con el Kirill, es decir, el líder de la iglesia ortodoxa rusa. Algo imposible de creer, imposible de comprender, ya que la iglesia ortodoxa rusa prohíbe tajantemente a los curanderos. Para la iglesia ortodoxa de Rusia no existían los curanderos, eso eran cosas del demonio. Por lo tanto, la iglesia la consideraría a ella como una bruja, y sin embargo, pese a que existe una manifestación pública de que Yuna es una curandera psíquica, la relación con el líder de la iglesia ortodoxa rusa es muy cercana, pero no solo con la iglesia rusa, sino también incluso con la iglesia católica. La popularidad de Yuna fue tan grande que incluso Robert De Niro viajó a la Unión Soviética. Robert De Niro, el actor, viajó a la Unión Soviética para entrevistarse personalmente con Yuna. Posteriormente, Yuna viaja con un pasaporte estadounidense diplomático de las Naciones Unidas para someterse a varios estudios de adivinación dentro de este campo. Evidentemente, estudios vigilados y controlados por el servicio secreto ruso, que nunca soltaron a Yuna. Sin embargo, viajó también a Estados Unidos para realizar estos experimentos y pláticas que tuvieron. Pero también, como le digo, Yuna era allegada a la Iglesia Católica. Tan es así que Yuna se reunió con Juan Pablo II. Algo muy complicado de entender. ¿Cómo una curandera psíquica podía llegar a reunirse con Juan Pablo II en el Vaticano? Y existe una fotografía en la que se observa que Yuna está parada junto a un sacerdote que sirve de traductor. Y está ahí, junto al Papa, cerca, pero no lo toca. Porque Yuna decía, y tenía la firme convicción, de que no debía tocar a las personas, porque una vez que las había curado, si ella llegaba a tocar a las personas, la poca energía, el mal que les había quitado podía regresarlos, y que la energía que la persona tenía se la podía quitar, pues su desgaste físico era grande cuando curaba a alguien. Nunca estuvo claro de qué trató la entrevista de Yuna con Juan Pablo II. Nunca se dijo, nunca se publicó. Sin embargo, hay varias versiones de esta entrevista. La primera es que Yuna fue a atender alguna dolencia del Papa. La segunda es que fue a avisarle de un inminente ataque en su contra. Y la tercera es que fue a decirle algo que ocurriría en el futuro. Cualquiera que haya sido la realidad, el Papa se la llevó a la tumba, porque
nunca se supo de qué habían hablado. Después de esto, la vida de Yuna se vuelve muy trágica, muy complicada y muy dolorosa. Un día su hijo, el amor de su vida, que ya lo habíamos dicho, tiene un grave problema de salud. Para esto Yuna ya se había divorciado de su primer marido, porque evidentemente al estar al servicio de Moscú, no podía estar con su familia. Era alguien que debía su vida y su tiempo a Moscú, y por lo tanto debía estar todo el tiempo con ellos. Hubo por ahí otra persona con la que se casa y dura un día casada y se vuelven a separar. Pero su hijo enferma de un grave problema de salud. Una especie de cáncer, algo parecido al cáncer, que lo está matando, que lo está agobiando. Y ella sabe que ella no lo puede curar. No es correcto, no debe hacerlo. Y sin embargo, como los médicos no pueden atenderlo, no pueden curarlo, ella lo cura. Salva al muchacho. Y unos años después, el muchacho tiene un accidente en un coche. Tiene un accidente en coche. Y Yuna, nuevamente, pese a que no podía, no era permitido que ella lo ayudara, o eso era lo que ella decía, que sus poderes eran para los demás, no para ayudar a los suyos. Nuevamente, con terapias y con ayudas, logra que el hijo se recupere. Y va esta persona que ha tenido un desgaste grande por las terapias y la recuperación. Este hombre, este muchacho, estúpidamente se mete a un sauna y se muere. Ahí mismo, en el sauna. Después de esto, Yuna cae en una tristeza inmensa. Y ese sería la última proeza que Yuna realizaría. Después de esto jamás vuelve a dar una entrevista, jamás vuelve a hablar con nadie y sobre todo nunca vuelve a curar a nadie. Nunca más vuelve a curar a nadie. Perdió la capacidad de curar. Perdió la capacidad de que sus manos se calentaran y curara a la gente. Cuando alguien tocaba sus manos, decía que sus manos eran gélidas, heladas. Jamás volvieron a tener calor y por lo tanto jamás pudo volver a curar. Yuna murió sola. Muere en una tristeza profunda. Y muere por... muchas personas dicen que ella muere por la teoría del telescopio. Es decir, la teoría del telescopio dice que el telescopio sirve para ver de lejos, pero no para ver de cerca. Por lo tanto, el curandero puede curar a los que están lejos, a los que no son allegados, pero no puede curarse a sí mismo, ni a nadie que esté cerca. Así terminaría la vida de Yuna, por haber ayudado a su hijo, una persona que no fue capaz de agradecer lo que su madre había hecho por él. Y terminó llevándose con él la poca alegría que Yuna tenía en su vida, al no haber podido compartir con su familia y estar todo el tiempo allegada a los primeros ministros soviéticos. Yuna era una mujer seria. Yuna era una mujer que no era muy agradable, que tenía un carácter muy fuerte.
Sin embargo, estos dos personajes nos dejan ver que efectivamente la Unión Soviética tenía la intención no solo de ayudarse así, de ayudar a sus líderes, sino de determinar si estas habilidades podían extenderse más allá, si estas habilidades podían lograr controlar situaciones que fueran mucho más allá de simplemente protegerse o de entretener. Muchísimas gracias por habernos acompañado, cuídese mucho, lo invito para que se quede con toda la programación de Cerdán 10 y para que nos siga sintonizando el próximo jueves en una emisión más de Mundo Paranormal. Hasta la próxima.